Buenos días, tardes, pero no sé si tengas tú alguna introducción. Pero si quieren nos vamos directos a las preguntas que tengan, con cualquier propósito que a ustedes les interese que fijemos posición o respondamos preguntas. Muchas gracias, coordinador. Comenzamos con Enrique Gómez, de El Universal. Diputados, buenos días. Quisiera preguntarle, apenas nos comentaba el vicecoordinador Alfonso Ramírez, que en este periodo se va a aprobar ya la reforma de las 40 horas para reducirla de 48 a 40 y que va a entrar de manera escalonada por regiones, por sectores, de aquí al 2030. Yo quisiera preguntarle en ese sentido si esta situación puede cambiar o es un irreductible para que se apruebe esta reforma. Bueno, no tengo elementos yo para emitir una opinión firme, no sabía esta información que Alfonso Ramírez Cuéllar ha expresado, no tendría yo forma de confirmarla. Seguramente él tiene más elementos, pero no ha sido motivo de la agenda legislativa. Sí hay un compromiso de la presidenta de la República de que la semana de las 40 horas pueda establecerse antes de que concluya su mandato en el gobierno, pero no sabría decirle si está considerado como él lo está diciendo. Bueno, solo para especificar, entonces, ¿en este periodo se discutiría o no? No lo sabemos. Todavía no. Pero no lo sabemos, por eso quizás él tenga más elementos que yo. Una segunda, preguntarle si se uniría al llamado que ha hecho MC y recientemente el PRI para que el Senado publique la reforma para aumentar el salario a maestros, a policías, que bueno, ya está aprobada por los congresos estatales. Es pero una no se ha reforma publicado. que aprobamos por unanimidad y que debe de publicarse. Sin embargo, no se ha hecho, y digo ya previendo que llega el próximo 8 de septiembre el proyecto del presupuesto de egresos, sí, pues sí se tendría que tomar en cuenta. No lo sé porque no se ha publicado, tendría que preguntársele al Senado. Nosotros cumplimos con nuestra tarea legislativa, aquí se aprobó por unanimidad. El Senado actúa como cámara revisora y ahí a ellos les toca la responsabilidad, no a nosotros. Así de que yo no tengo por qué cuestionar una decisión que ha tomado o que no ha tomado el Senado, habría que preguntarles a ellos. Pero sí sería prudente, ¿no?, que ya se publique para que los dineros alcancen. Sí. Sería lo más prudente. Cada uno tiene sus ritmos. El derecho ajeno a cada cámara es la paz. Ya ven ustedes, ¿para qué me meto en problemas? Es la Cámara de Senadores, hay que pedirles la respuesta a la Cámara de Senadores. Pero justamente en ese sentido sería un problema que se promulgara después y no se tomara en cuenta en el presupuesto para 2026, ¿no? La Cámara de Senadores seguramente lo preverá en estos días. Es una pregunta a la Cámara de Senadores. Nosotros concluimos nuestro trámite formal, pero yo le puedo decir solo para efecto de una posición personal, personalísima, creo que es lo correcto que se aprobara. Siguiente pregunta, Fernando Camacho, de La Jornada. Coordinador, buenas tardes. Yo quisiera preguntarle a propósito del tema de Marco Rubio. Ya salió la información a propósito del convenio de seguridad, pero de todas maneras le quiero preguntar qué impresión tiene a propósito de lo que se acordó y sobre todo si esto disipa la inquietud que muchos tienen a propósito de que Estados Unidos de todas maneras haga lo que quiera, pueda tomar alguna acción armada, sobre todo a la luz de, por ejemplo, lo que dijo Ted Cruz hace algunos días, en el sentido de que la última palabra la va a tener Trump, ¿no? Que sería muy bueno que México se sumara, pero que la última palabra la tiene Trump. ¿Siguen las inquietudes o las disipa este acuerdo? ¿Qué opinión tiene? Mire, el acuerdo de ayer México-Estados Unidos para la mayoría legislativa es un buen acuerdo de entendimiento en materia de seguridad, combate al tráfico de drogas ilícitas y en contra de los cárteles que la trafican. También sobre el tema migratorio y el de comercio internacional derivado del TEMEC. Creo que fue un buen acuerdo y yo aplaudo la actitud de la presidenta Claudia Sheinbaum.
que defendió en todo momento la soberanía, el territorio nacional y la dignidad de la República. Obviamente la opinión de los legisladores, quien sean en Estados Unidos, pues es una expresión que se aplica a su país. No debe de ninguna manera pensarse que su opinión se aplique extraterritorialmente. La última palabra en México la tienen los mexicanos y mexicanas, y la última palabra jurídicamente la tiene la presidenta de la República como jefa de Estado, como jefa de gobierno. Nosotros vamos a respaldarla a ella, pero sí podría decir que el entendimiento bilateral acordado se basa en los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial, así como la responsabilidad compartida, la colaboración y la confianza mutua entre Estados Unidos y México. Entonces, el objetivo que se ha trazado en este acuerdo de entendimiento es trabajar para desmantelar el crimen organizado, transnacional, mediante una cooperación bilateral. Entonces, sí estamos de acuerdo en que la migración indocumentada, irregular, pueda ser atendida y fortalecer las fronteras, evitar el tráfico de drogas, pero también el tráfico de armas ilícitas. Para mí fue un buen entendimiento, incluso el tono del secretario del Departamento de Estado fue muy comedido y muy respetuoso, estableciendo que como nunca México ha estado en colaboración con el gobierno norteamericano para el freno de drogas que se introduzcan a sus fronteras, a su país, y en una colaboración muy estrecha para poder desmantelar todas las bandas del crimen organizado. ¿Cree que se pueda descartar totalmente una posible acción armada de Estados Unidos o todavía no? Es inconstitucional. Nosotros nunca vamos a admitir que se viole la Constitución. Una sola persona, un solo soldado o un solo agente de la DEA o de la CIA o del FBI o de cualquier agencia sin la autorización de México es una violación a la Constitución y nosotros no lo permitiremos. Otra pregunta sería, la presidenta de la mesa directiva, Kenia López, habló hoy a propósito de la necesidad de que haya transparencia en la Cámara, hizo mucho énfasis en ese tema. ¿Considera que falta o ha faltado transparencia en el ejercicio de los recursos en la Cámara, o cuál sería la opinión de que ella haga tanto énfasis en este tema? Gracias. No, yo también hago énfasis, qué bueno que haya transparencia, tiene razón ella. Nosotros tenemos que ser claros en que todos los actos sean transparentes en la Cámara de Diputados. No hay ningún problema y por eso es que lo que hoy se hizo, en donde acudió Sergio Gutiérrez Luna en mi representación, era con el propósito de que se diga que estamos en la misma frecuencia. Lo que se hizo ahora es derivado de la extinción del INAH, que le corresponde ahora a la Contraloría y al órgano de transparencia informar de todos los actos que se tengan en la Cámara de Diputados. Yo estoy de acuerdo. Continuamos con Cecilia Hernández, de Línea Política. Gracias, coordinador, vocero, diputada. Buenas tardes a todos. Dos preguntas. La primera va relacionada con el asunto del acuerdo precisamente entre México y Estados Unidos. Bien sabemos que la presidenta, cumple y honra su palabra. Sin embargo, de acuerdo al humor en que se levante Donald Trump, pues es el que va a respetar este acuerdo. Mi pregunta va en el sentido entonces de que se deben de tomar las previsiones de antemano para lo que el señor en un momento dado pueda cambiar sobre ese acuerdo, sobre todo porque,
se está remarcando mucho que es respeto a la soberanía, ¿sí? Respeto también a los derechos humanos. Entonces, Sí. mi pregunta va en ese sentido. Sí, el entendimiento bilateral es muy bueno. Yo creo que incluso algunos adversarios políticos o que no coinciden con los postulados y la filosofía de la Cuarta Transformación, esperaban un discurso más agresivo contra México de parte de Marco Rubio, hubieran aplaudido el que así nos hubiera tratado. No lo había permitido la presidenta, estoy seguro, siempre ha actuado con dignidad y decoro la presidenta Claudia Sheinbaum, pero quienes apostaron a que no habría acuerdo, pues se quedaron con un palmo de narices, porque en la relación de Estados Unidos y Canadá, México, hay un acuerdo comercial que se está respetando, y en el acuerdo de entendimiento entre México y Estados Unidos se llegó ayer a un punto medio para cooperar y colaborar, y también por el otro, defender la soberanía y la integridad nacional. Es decir, ni ser entreguistas, ni ser xenofóbicos, y que podamos colaborar. Yo me quedo, estimada amiga, con la expresión del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que fue destacado en todos los medios norteamericanos y mexicanos. Señaló él que existe una coordinación excelente entre las dos naciones e incluso agradeció la colaboración de México para asegurar la frontera, para la introducción de drogas, principalmente el fentanilo, pero no excluye a las demás, o para introducción de personas que delincan en aquel lugar. Entonces, la propia introducción de él, de agradecimiento y de coordinación, fue oportuna porque México se dio cuenta que todo lo que se comentaba en redes en contra del gobierno mexicano que preside la doctora Claudia Sheinbaum eran conjeturas falsas, alejadas de la realidad, y que ella ha sabido conducir de manera correcta esta política exterior con los Estados Unidos. Así es de que yo avisoro, observo que esa buena relación se debe al carácter prudente, a la pericia y al alto nivel diplomático que se ha imprimido en esta relación México-Estados Unidos, Cecilia. Gracias. Mi segunda pregunta va en el sentido de que se detectó en las aduanas huachicol fiscal. Si bien hace unos días la funcionaria del gobierno federal, Ernestina Godoy, informó que venía una iniciativa sobre ese tema, mi pregunta va relacionada a si ustedes, independientemente de lo que ellos manden, el contenido, van a imprimir más dientes para que se haga una limpia precisamente en aduanas, porque si hay el huachicol fiscal es porque precisamente funcionarios lo permiten. Sí, vamos a estar esperando, Cecilia, los próximos días. Ha anunciado la presidenta Claudia Sheinbaum que va a enviar una iniciativa que pueda ser incluso, Cecilia, una nueva ley aduanera. Entonces, no conozco el contenido hasta en tanto no llegue, pero por comentarios que he escuchado, viene una ley con dientes para poder ejercer con amplitud el Estado mexicano las restricciones a actividades ilícitas protegidas en las aduanas.
Entonces yo esperaré para que trabajemos en torno a la nueva ley de aduanas. ¿Cambio de personal? Sí, también? no quiero hablar de cambio de personal, creo que sí cambio de normas jurídicas que para mí son más importantes, el cambiar leyes que personas. Ya cambiando las leyes se tiene que obligar a la persona a actuar conforme a ellas. Prefiero eso. Gracias. Un tequila mezcal. Siguiente pregunta, Fernando Damián, de Milenio. Fernando. Gracias, buenas tardes a todos. Diputado, a principios de la semana estuvo en su estado, Zacatecas, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, y reafirmó que pues se aplicará en 2027 el candado antinepotismo. Pues esto con dedicatoria al senador Saúl Monreal. Recordó Luisa María Alcalde que es una disposición de la presidenta Claudia Sheinbaum, recomendación por lo menos. Sin embargo, el senador Monreal sale ayer con un video, que al parecer ya bajó, por cierto, en donde dice que él va a ser gobernador de Zacatecas por encima de cualquier obstáculo. Y también hace señalamientos al gobernador actual, David Monreal, diciendo que hay quienes están manipulándolo para cerrarle el paso. Las tres preguntas que yo le haría con este tema son, la primera de ellas, ¿está su hermano Saúl desafiando a la presidenta de la República y a Morena? La segunda de ellas es, ¿qué llamado le haría al senador Monreal? ¿Un llamado a la serenidad, un llamado a la calma? Por favor, diputado. Bueno, no, miren, primero, yo tengo, se los he dicho varias veces, 13 hermanos, somos 14 de familia y todos vivimos, estamos vivos todos, hombres y mujeres, y nunca me meto con ellos. Soy el tercero de los grandes. Hay 2 hermanos mayores que por fortuna no se dedicaron a la política. Uno es ingeniero agrónomo que se encarga en el rancho, Cándido, y mi hermana Leticia, que es doctora, ya jubilada en el IMSS, doctora médico familiar, médico general. Y luego soy yo, pero después de mí hay 10, 11. Y Saúl es el más pequeño de todos. Saúl, mi madre falleció en 1976, quedamos huérfanos muy pequeños. Y cuando falleció mi madre, Saúl tenía 10 días de nacido. 10 días. Entonces él es como un rebelde sin causa. Más bien un rebelde con causa. Él tiene que serenarse, creo yo. Yo hablé con él la semana pasada. Su carácter es así, pero no es suicida, no es un hombre irracional, es muy inteligente, audaz. Vi su video y lo bajó. Y seguramente él no dijo que va a hacer, dijo si el pueblo quiere. Y el pueblo pues, se manifestará. Yo estoy de acuerdo con la Presidenta de la República en su recomendación. Y lo que le recomendaría a Saúl, que por cierto cada año va a San Juan de los Lagos caminando conmigo, que su energía ahora la invierta yendo a San Juan de los Lagos a encomendarse con la Virgen de San Juan.
sin descuidar al Santo Niño, que nosotros nacimos ahí. Nosotros, casi todos mis hermanos, nacimos ahí en Plateros, que me siento muy orgulloso porque es gente extraordinaria la de Plateros. Es un ejido pequeño, o sea, ahora debe tener 3,000 gentes, pero antes era, de ahí somos los Monreal y de ahí somos los Ávila. Mi abuela Dominga era muy dura, quedó viuda joven, y mi abuelo Manuel paterno era el comisario de ejidal de Plateros, del ejido de Plateros. Entonces tenemos mucho arraigo y estoy seguro que Saúl no va a cometer suicidio político y va a apoyar siempre a la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a ver qué pasa. No he hablado con él, pero como voy a ir probablemente a los próximos días, voy a hablar con él en términos amigables y de hermandad. La tercera pregunta que la dejé. Si él dijo, el senador Saúl Monreal, que existe el riesgo de una ruptura de Morena en el estado de Zacatecas, ¿usted advierte ese riesgo de ruptura del partido e incluso de la familia Monreal? No, nosotros somos formados con principios. No va a haber ruptura de ningún tipo, ni familiar, ni política. Nosotros hemos caminado los 14 siempre muy unidos. Nunca hemos estado en otro partido distinto al que la familia decide. Entonces, no, está totalmente evitado, está totalmente imposible. No creo que haya una división familiar, ni menos división política. Tampoco creo que haya ruptura en Morena. Está fuerte Morena en Zacatecas. Hay que cuidar mucho al movimiento. Eso es lo que creo. Siguiente pregunta, Jaime Obrajero, de W Radio. Jaime. Buenas tardes, diputados. Oiga, coordinador, le quiero preguntar su opinión sobre estos obstáculos que llama el gobierno norteamericano para favorecer al Tratado de Libre Comercio, al TEMEC. Respecto, no sé si lo que quisieran es que Pemex o la Comisión Federal de Electricidad pues dejaran de ser empresas del Estado y no sé si quieran la privatización. ¿Qué opinión tiene usted sobre este tema? Y ahorita le hago otra pregunta. Sí, Jaime. Bueno, hoy no lo leí en el comunicado formal, sino en un medio de comunicación, de que uno de los temas era las trabas en materia de comercio exterior, México, Estados Unidos. Nosotros modificamos la Constitución, recuérdenlo, para poder hacer posible la recuperación de la rectoría del Estado en empresas prioritarias. Y tiene usted razón, puede referirse a Pemex, puede referirse a la CFE, en donde el Estado recuperó la rectoría y el control. Quizás sea en eso, no lo sé porque no se ha publicitado la reunión interna con la presidenta, lo leí en un medio, pero de cualquier forma nosotros decidimos cambiar la Constitución de manera autónoma, porque ese es un proyecto, un diseño de nación que nosotros habíamos propugnado, defendido, y ahora que estamos en mayoría calificada, llevamos a cabo esa modificación a la Constitución, incluyendo la extinción de organismos autónomos. Entonces, vamos a esperar, pero viene la renegociación del TEMEC, que debe de iniciar hacia el mes de febrero del próximo año y concluirse antes de julio del próximo año. Entonces vamos a estar muy atentos a ver a qué se refiere esta nota que sale ahora publicada en un diario nacional. En su opinión, ¿estaría de acuerdo el gobierno mexicano en dar marcha atrás a la propiedad que tienen estas empresas del Estado? Es un asunto que nosotros consideramos de alto nivel prioritario. En lo personal, no.
Ok. Yo creo que el haber retomado el control de las empresas prioritarias del Estado es correcto. Se desmantelaron, se privatizaron en el pasado y nos fue muy mal, muy mal. Se privatizó ferrocarriles, se privatizó Pemex, se privatizó CFE, se privatizó Aceros de México, se privatizaron muchas empresas del Estado, que el Estado no obtuvo recursos y los privados, incluyendo teléfonos, obtuvieron ganancias cuantiosas en detrimento del erario público. Entonces, yo en lo personal, no es una posición formal del grupo parlamentario que coordino, pero yo en lo personal creo que lo que hicimos es lo correcto. Diputado, también quiero preguntarle su opinión respecto a este activismo del senador Alejandro Moreno, que va nuevamente a Estados Unidos a denunciar al gobierno de la presidenta Sheinbaum, al que acusa de ser un narcogobierno, narcoterrorista, narcocomunista y muchas cosas más, que incluso la propia presidenta ya dijo que es una ridiculez. ¿Si usted coincide con ello? Sí, yo coincido con la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho una serie de consideraciones que comparto y coincido con ella sobre el dirigente del que usted se refiere. Yo incluso he pedido amablemente que revise y analice su actuación, que yo insisto en que debería ser más moderado, más mesurado, porque no es cierta la calificación ni los adjetivos que se emiten, se expresan en el extranjero y aquí también. Pero es una decisión de él. Si cree que esa es una estrategia correcta, él debe de valorarla junto con su partido, con sus militantes. Yo estimo que es una expresión desmesurada, fuera de sí, pero que la respeto, como decía Voltaire en 1700, uno de los enciclopedistas franceses más connotados, junto con Diderot, con Rousseau, pensadores franceses que hablaban sobre la tolerancia. Puedo no coincidir con lo que digas, estoy en desacuerdo con lo que tú afirmas, pero defendería con mi vida tu derecho a que lo digas. Esa es la tolerancia. Y yo creo en eso. Eso fue hace casi 300 años, 250 años, cuando menos, en Francia. Y yo insisto en que debe ser más mesurado el dirigente. Continuamos con Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Margarita. Hola, diputado, buen día para todas y todos. Preguntarte en este tema del senador Saúl, para que este chiquillo inquieto y rebelde pueda encauzar todas sus energías, ¿se necesita de la mano y de una voz sabia que lo dirija en su quehacer político? Sí, él hace caso casi siempre, pero es un buen muchacho. Necesitamos caminar juntos para que el camino continúe en la ruta correcta. Y la segunda es sobre esta declaración que hacía Marco Rubio, de que de todos los países, México es el que colabora más con los Estados Unidos. ¿Esto es a favor o en contra? No, es a favor porque habla de colaboración, no de subordinación. Habla de entendimiento, no de confrontación. Habla de una actitud de cooperación de México y Estados Unidos en un plano de reciprocidad y de igualdad. Y yo creo en eso, Margarita. No creo en la subordinación, no creo en el sometimiento,
y menos creo en la invasión o injerencia en asuntos internos de nuestro país. Por eso prefiero la colaboración, la cooperación y el entendimiento entre naciones. Diputado, esas dos preguntas que te voy a hacer son como para la hora del café, porque me han sugerido que te las haga. Una, que si realmente jalaste a la diputada Ivonne el pasado martes. ¿Jalé a quién? A la diputada Ivonne, porque por ahí muchos vieron que la agarraste del brazo y la jalaste, por eso ella estaba bien enojada y les pidió que le bajaran a la testosterona. Entonces, esa es una. No, no hay nada de eso. Nada de eso. La quiero mucho y la respeto. Y la segunda es de estas declaraciones que hacían ayer Putin y el presidente chino, de que pues hay que renovarse los órganos cada cierto tiempo para mantener la juventud. Y me preguntaron, me sugirieron que te preguntara que si tú ya te has hecho alguno. ¿Que si yo qué? ¿Te has hecho algún trasplante? ¿Trasplante? Ajá. No. Es que ayer en la plática de estos dos mandatarios salió eso, de que... No, Margarita, tú andas en la etapa exorbitada de los planetas desalineados con la Tierra, con nuestro planeta. No, yo no hago nada de trasplantes, no, ni lo mande Dios. No, estoy feliz como soy y como estoy. Estoy envejeciendo con dignidad. Ya tengo 65 años. Voy a cumplir el día del temblor, el 19 de septiembre, y me siento feliz. Tengo nietos, 6 nietos. Tengo una esposa que me ha tolerado 40 años, María de Jesús, y tengo 3 hijos maravillosos. Entonces, no, espero nunca necesitar un trasplante. No, el trasplante no me refiero a que estés enfermo, sino que ayer decían Putin y el presidente chino que para vivir hasta 150 años hay que hacerse trasplantes. No, yo al que no le gusta no que quiero se vaya. vivir tanto, quiero vivir lo que debo de vivir. Pues yo creo que ya no me queda mucho, pero estoy viviéndolo con mucha dignidad. No creo que me quede mucho, no sé, unos 10, 15 años, no sé. Vamos a ver qué Dios quiere, pero estoy muy feliz como soy. Esperando el día que el Creador me llame, lo haré con gusto. ¿Te sientes bien como adulto mayor? Sí, me siento bien, ya tendré a partir del de 8 días más, tendré mi tarjeta de adulto mayor. Gracias al presidente López Obrador, iré a tramitar mi tarjeta de adulto mayor. A pensión alimenticia. No, ya tengo pensión en el ISSSTE, porque si tengo más de 40 años trabajando, fíjense ustedes, que no la he tramitado, pero tengo 4 legislaturas, 12 años de diputado, 3 de senador, 18, son 30, 6 de gobernador, 36, 38, ¿verdad? 38, 3 de alcalde, de delegado de la Cuauhtémoc, 41, 3 de regidor de Fresnillo, de mi tierra, y fui regidor y secretario de gobierno, 44. Ya tengo el derecho a mi pensión por el ISSSTE, y por eso yo soy de los que piensa que ya, Margarita, hay que darle chance a los jóvenes en el relevo generacional. Ya tengo algunos años en la brega y jamás he sido denunciado por nadie. Sí he sido calumniado, pero jamás he ido a presentarme a un juzgado, a un ministerio público, por abuso de autoridad, de poder, de corrupción, de tráfico de influencias. En 44 años jamás he sido denunciado y me siento muy contento por eso, porque he sido un servidor público de tiempo completo. Continuamos con Felipe Barrera de ABC Noticias.
150 años. ¿Cómo Buenas vivir tardes, 150 diputado. años? Putin quiere vivir 150 años. Margarita Putin. O Xi Jinping. No, es mucho. ¿Tú qué dices, Felipe? ¿Estás en ese ánimo? Oiga, diputado, preguntarle, diputado, ¿se puede hablar de cooperación cuando Estados Unidos no le ha proporcionado a México información solicitada por la misma presidenta Sheinbaum, la Fiscalía General de la República, la Cancillería, en torno a la forma en la que fue llevado a Estados Unidos Ismael El Mayo Zambada? Porque sigue todavía la percepción de que el caso del Mayo Zambada fue algo similar al secuestro en México del doctor Humberto Álvarez Machain, involucrado con la muerte del agente Enrique Camarena Salazar. Y la pregunta va en ese sentido porque sí hay colaboración, reconoce Marco Rubio que México colabora, pero Estados Unidos no es recíproco. Por ejemplo, en este caso del Mayo Zambada, porque se presume que intervinieron agentes de agencias norteamericanas en México para llevárselo junto con el hijo del Chapo Guzmán a la Unión Americana. ¿Se puede hablar de cooperación en ese sentido? ¿No suenan falsas esas palabras de Marco Rubio cuando habla de que México y Estados Unidos hoy gozan de la mejor cooperación, coordinación en la historia? Sí. No, yo te diría que sí, creo en la cooperación. Entiendo los momentos por los que atraviesa México en una relación tan difícil con Estados Unidos, pero México ha logrado imponer su prudencia. Se ha domado con pericia y prudencia la amenaza y la imposición unilateral. Se ha logrado domar con la actitud de la presidenta Claudia Sheinbaum. Por eso no quiero abonar en un despropósito, sino en una esperanza de que las cosas van a salir bien para México, van a estar bien, van a estar mejor para México. Y respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum, que es lo que nos resta. Sí hay cooperación, sí hay colaboración, y estos asuntos como el que tú refieres, Felipe, seguramente se van a resolver y se atenderán por el gobierno norteamericano. Diputado, porque, bueno, usted coincidirá en que el secuestro, porque fue secuestro del doctor Humberto Álvarez Machain, doctor médico de Guadalajara, y la situación en la que llega a Estados Unidos, pues fue prácticamente un mecanismo similar. Sí. O sea, ¿qué decir de un caso y el otro, diputado? Porque lo decía el compañero Fernando, Donald Trump hace lo que le viene en gana. Y así como atacaron una embarcación de Venezuela, pues puede hacerlo en México. El mismo Marco Rubio ayer dijo que no se iban a quedar sentados para combatir a los cárteles de las drogas. Y los cárteles de las drogas mayoritariamente están en tierra mexicana. Sí, no solo, también hay cárteles en Estados Unidos, y muy fuertes. Sí, pero me refiero al combate a los cárteles mexicanos. Intocables en Estados Unidos, intocables. Entonces, yo creo que va a haber cooperación. Creo que tengo la esperanza de que mejorará la relación, el entendimiento, ahora que se creó el grupo de alto nivel para desmantelar los cárteles del crimen y combatir el crimen organizado. ¿Confía usted en que haya hablado con la verdad Marco Rubio? Sí, porque también sí. el tema de las armas, pues sí, se dice que va a combatir, pero sí, esto sigue fluyendo y en mayor cantidad cada día. Sí, creo en la buena fe de las instituciones y también creo en la buena fe de las personas, sin caer en la ingenuidad. Ok, diputado, si me permite una pregunta para el diputado Arturo Ávila, que bueno... Pregúntenle a él más. Sí. Diputado, usted ha sido señalado, ha sido denunciado por legisladores tanto del PRI como del PAN por enriquecimiento ilícito, pero también lo acusan de presumibles vínculos con el narcotráfico. Ahora que estuvo aquí en México Marco Rubio y lo expresado por él,
¿Qué nos puede decir en este tipo de denuncias o señalamientos que se le han hecho? Bueno, lo que ya mencioné en su momento, ¿no? Esto responde a que he sido un vocero muy activo, que no me he frenado ante ninguna amenaza de decir la verdad y lo que pienso. Si ustedes se fijan, todos los señalamientos que hicieron en aquella ocasión, en esa comisión, pues no hay ni uno probado, ni una denuncia, no hay nada, ¿no? Y pues mi vida empresarial también fue muy pública, muy conocida, de muchos años, y muy exitosa también. A diferencia de quienes hacen estas manifestaciones, pues yo sí tengo cómo poder probar el origen de todos mis recursos, por ejemplo, ¿no? Pero no me quedaría ahí, yo incluso iría más lejos. Si nosotros vemos lo que dijo con precisión Marco Rubio el día de ayer, pues desmiente esta narrativa que tenía la oposición de señalar a nuestro movimiento o a nuestro gobierno como un narcogobierno. Fíjense, a la letra textual, hay respeto y admiración por la labor hecha en México para enfrentar a los grupos narcoterroristas que dañan la estabilidad del mundo, dijo Marco Rubio. No hay ningún gobierno, fíjense esto, que esté cooperando más con nosotros que el gobierno de México, que el gobierno de la presidenta de México. No hay ninguno. Como vecinos enfrentamos amenazas en común y hemos llegado a un nivel de cooperación histórica. Y fíjense lo que dijo Marco Rubio, jamás en la historia ha habido este nivel de cooperación, con respeto a la soberanía, para aquellos entreguistas que pensaban que, o que deseaban, ¿no?, que de pronto hubiera una intervención y que da resultados concretos. Y finalmente dijo, reconozco la labor de instituciones mexicanas en la entrega de 55 criminales ante la justicia de Estados Unidos, bajo el entendido de que los cárteles son una amenaza común. Cerró Marco Rubio diciendo, la presidenta de México y el presidente Donald Trump tienen la mayor colaboración que ha habido con cualquier otro país y han hablado en 14 ocasiones. Esto tumba lo que dijo, por ejemplo, Roberto Gil Schwartz ahora en una entrevista en un canal norteamericano, ¿no?, que incluso llamó narcopresidenta o narcogobierno nuevamente. O las afirmaciones de Alito Moreno, ¿no? Les mató el discurso completamente. Quedaron en el despropósito y es lo mismo con los señalamientos que hacen que no están fundamentados en datos. Ya lo hemos dicho, el único narcogobierno probado, demostrado, publicado en la página de la Casa Blanca es el del Partido Acción Nacional, que es lo mismo que el PRIAN, ¿no? Si es que Alito y Roberto Gil Schwartz, que ahora andan de gira en el exterior nuevamente, pues se quedarán siendo lo que son, porros, golpistas de salón, caudillos de caricatura, caciques de papel, traidores a la patria, mercenarios de la política y, por qué no decirlo, bravucones de cantina. Nada más, muchas gracias. Diputado, ¿dónde colocaría Alejandro Moreno, alias Alito? ¿Dónde lo colocaría con estos señalamientos, acusaciones que hace, cuando incluso en este punto Marco Rubio no presentó nombres de presuntos políticos mexicanos vinculados al crimen organizado? Pues a ver, Alito es un simulador, es un engañabobos, un hipócrita profesional, un charlatán, un farsante, un demagogo de ocasión. Hay quienes aseguran que ejerce esa presión para suavizar este proceso que hay aquí en la Cámara de Diputados en torno a el juicio de procedencia. No creo que tenga nada que ver una cosa con otra. Digo, ¿que presione de esa manera? No, me parece que no, me parece que él mismo está escribiendo su espacio en la historia, ¿no? Por aquí escuchaba yo a la compañera Andrea Navarro que decía que Alito Moreno está en el basurero de la historia y me parece que ahí está Alito Moreno. Pero ¿saben qué? Yo sigo insistiendo, que Alito se quede, nos ayuda mucho en el movimiento, nos ayuda a seguir creciendo, cada vez hay menos senadores, cada vez pierden más estados,
Alito ha sido un gran aliado de la transformación, porque es tan malo, es tan charlatán, es tan porro, que pues simple y sencillamente le ayuda mucho a la consolidación de la transformación. Entiendo, por último, diputado, entiendo que el próximo lunes es cuando Secretaría de Hacienda entrega su proyecto de presupuesto, de paquete económico 2026, pero hay un tema en materia de recursos federales para la compra de medicamentos que siguen pues escaseando. O sea, en el discurso se escucha que sí, ya cambiaron por parte del gobierno federal, pero sin embargo, si se da alguien, cualquiera que se dé una vuelta a los hospitales y clínicas, Seguro Social, ISSSTE o de la Secretaría de Salud, la falta de medicamentos es lo que prevalece y es lo que tiene inconformes a muchos ciudadanos. Y en el mismo tema, bueno, pues hablando de presupuesto, la escasez de gasolina. Se dice que no hay desabasto, que era un problema, primero se dijo que era de pipas, ¿no? Había mantenimiento. Y ya ha pasado mucho tiempo, en Nuevo León, en Jalisco, en varios estados de la República, se sigue padeciendo este problema, desabasto de gasolina, diputado. Muy rápidos para seguir adelante, si no, porque la Andrea trae un tema muy interesante que les quiere presentar. El primero es, en el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, no sé si ustedes sabían que el 70% de los medicamentos fueron adjudicados a 3 empresas. Dato comprobado, ¿eh? Empresas que vendían la aspirina que cuesta 17 pesos en una farmacia en la calle en 450 pesos. Claro que hubo una enorme resistencia de un sistema que favorecía a unos cuantos. Claro que tuvo que combatirse una enorme corrupción y hoy podemos decir que ya hay contratados un 92% de insumos médicos, que está cambiando a través de IMSS Bienestar, la plataforma de garantizar salud universal a las y a los mexicanos, y que hay un camino por recorrer efectivamente, pero que viene sin duda de una política pública que enriquecía a unos cuantos, que privilegiaba a algunos cuantos y que hubo mucha resistencia para llegar a un momento como el que estamos. ¿Garantizarían recursos del presupuesto para que claro, no y eso le corresponde a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la cual formo parte, pero sí, supongo que sí. Me gustaría, Felipe, si me permiten invitar, y si me lo permite el presidente de la Junta de Coordinación Política. Gracias, diputado. A la compañera Andrea Navarro, que tiene una iniciativa que nos ha pedido anunciar, le dije, anúnciala por acá. Nos falta una más para el doctor, ¿verdad? Una más para que terminen las preguntas y luego ya puede... Adelante, por favor. ¿Quién falta con la...? La última pregunta, Víctor Barrera, de Medio El Plural. ¿Por qué a Víctor siempre lo dejan al final? Sí, no sé por qué, pero sin ánimo de hacer enojar a nadie. Bueno, hay temas importantes. El primer tema es precisamente esto de los medicamentos. La presidenta señalaba que ya está distribuyéndose ya el 90% de los medicamentos. Sin embargo, la realidad es lo contrario. Uno va a las clínicas del Seguro Social y no hay aspirinas. Bueno, ya no se llaman aspirinas. No hay el medicamento básico para precisamente aliviar siquiera el dolor de las personas. No se diga los famosos medicamentos controlados. Y entre ellos van precisamente para los niños de cáncer. Es decir, qué bueno que la presidenta lo diga, pero qué malo que la realidad sea otra. ¿Ustedes le podrían comentar a la presidenta que esa efervescencia a veces que se necesita en un discurso no sea tan elevada? Porque la gente en realidad sí se está dando cuenta que los medicamentos siguen pues desplazándose a cuentagotas, la atención médica es igual. Hay personas que tienen supuestamente la cita cada mes por ser de la tercera edad y los va recorriendo de un mes, mes y medio, 2 meses, hasta cada 3 meses. ¿Por qué? Porque están saturados las clínicas por toda la gente que trabaja, por toda la gente que está enferma. Entonces, si hay mucha gente que necesita medicamentos y no los hay una falla. Yo creo que sería pedir a alguien que no sea tan efervescente en hacer un discurso cuando la realidad es la otra. La pregunta es si habrá medicamentos en este nuevo presupuesto, porque ustedes tienen que dividirlo y tienen que saber cuánto se va a utilizar para la compra o para la salud. Esa sería una pregunta, quien la quiera contestar. La segunda pregunta, se habla mucho de este crecimiento económico, pero hay sectores que llevan
por lo menos 14 meses sin crecimientos. Ese es el sector industrial. El sector industrial no lleva los crecimientos suficientes para ofrecer más empleos a los mexicanos del país. Y esto no lo digo yo, lo dice precisamente la Cámara de la Construcción, que es la base de la infraestructura. Dice, llevamos 14 meses en que se habla de proyectos, en que se habla de crear más infraestructura, pero los crecimientos que tenemos nosotros son mínimos y estos mínimos crecimientos hacen un desempleo enorme. Es decir, ¿dónde está la capacidad del gobierno para poder dar a más privados la construcción de los trenes, el arreglo de los aeropuertos y puertos, porque son para el ejército? Sería la segunda pregunta. Y una tercera pregunta, hablando de Marco Rubio, yo lo escuchaba ayer y hablaba en dos idiomas, ¿no? El natural, que es el inglés, y el español. En el español hablaba para que lo entendieran los mexicanos y decía, la presidenta de México nos está ayudando. Y en inglés decía el señor Marco Rubio, vamos a poner mayor atención a los problemas del narcotráfico. Es decir, por un lado está diciendo, qué bueno que nos ayuda, por el otro nos dice, pero pues no es tanto porque todavía existen problemas. Lo que quería decir, me imagino, el señor Marco Rubio es que cuando el gobierno federal permitirá que se les clasifique como terroristas a estos grupos criminales del narcotráfico que no solamente operan en México, sino ya operan en Estados Unidos y hacen tanto daño en México como Estados Unidos. No habló de las relaciones, no habló de ningún político, pero dijo, sí hacen mucho problema, hay mucho problema. ¿Creen ustedes que habrá la posibilidad de que se vaya soltando ese dogma que tiene la 4T de no llamar terroristas a los narcotraficantes? Porque ellos matan sin tentarse el corazón, pero el gobierno los defiende. Bien, voy a ser muy rápido en beneficio del tiempo de todas y de todos. Primero decir que se creó, y creo que quedó muy claro, un grupo de alto nivel que fue anunciado en un comunicado conjunto entre el Gobierno de México y el Gobierno de Estados Unidos, que lo que va a buscar es dar seguimiento a los compromisos que se alcanzaron el día de ayer contra cárteles, seguridad fronteriza, túneles clandestinos, flujos financieros, ilícitos, robo de combustible, migración ilegal y otras cosas importantes, ¿no? Otro dato que me parece relevante mencionar es que el Gobierno de México y el Gobierno de Estados Unidos, cada quien en el ámbito de su competencia y de respeto a la soberanía, que por cierto ayer también fue mencionado por Marco Rubio, pues se han dado resultados inobjetables. Estamos hablando de una disminución del 93% de encuentros fronterizos, del 50% de incautación de fentanilo. Estamos hablando de una disminución del 32% de crímenes en nuestro país ponderados, 25% de los homicidios dolosos. O sea, hay resultados de un lado y del otro, y también hay un esfuerzo importante en esta base de la cooperación que se estableció de reciprocidad en la lucha en la que ellos se comprometieron a hacer contra las armas que entran ilegalmente, en el respeto a la soberanía también, por supuesto, y qué bueno que lo mencionó ayer Marco Rubio, a la integridad territorial y por supuesto a la cooperación de ambos países. La implicación del término terrorista es una implicación que está en la Ley Patriota y en otras 4 disposiciones de Estados Unidos. Y a mí me parece que las implicaciones que tiene de territorialidad jurídica, ¿no? Hay que mejor establecerlas en un marco de respeto a la soberanía de cada uno de los países. Por eso me parece que, si bien a la derecha le interesa mucho que existe esta clasificación de narcoterroristas, pues antes de hablar de eso deberían de estudiar muy bien el marco jurídico y las atribuciones que le otorga al gobierno de Estados Unidos esa clasificación. Es grave, es delicado, ¿no? De pronto, sin saber, estar haciendo este tipo de señalamientos como los ha hecho la derecha en varios medios de comunicación. No, pero nosotros podemos. No, si se ve, ahí están los resultados, te los acabo de dar. Se ve y se nota, y lo dijo ayer el secretario Marco Rubio, dijo, como nunca
hemos logrado resultados. Lo dijo él, no lo digo yo, no lo dijo la doctora, no lo dijo el doctor, ni siquiera, que hubiera sido una, ¿no? Se está trabajando, nos dejaron un desastre. El gobierno, no, a ver, es que una política pública mal implementada sí tiene sin duda un efecto nocivo de largo plazo. Vean los números de Felipe Calderón, vean lo que implicó declararle simuladamente la guerra a un cártel, vean lo que implicó estar asociados, porque claro que estaban asociados con el cártel de Sinaloa, y luego la omisión del gobierno de Enrique Peña Nieto, que prefería estar jugando golf en Punta Mita que atender el problema. Y solamente hasta 2019 hay una reducción cuantificable, de acuerdo a datos de las propias fiscalías de los estados, en las cifras de delitos de alto impacto. Y ahí está la tendencia, vamos a la baja, a pesar del pesimismo de la oposición, con resultados históricos y aún más marcados en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, con el apoyo, por supuesto, hay que decirlo, de modificaciones legales y constitucionales que ha logrado el Congreso. De los otros dos temas, te ofrezco preguntarle yo al diputado que hoy tiene licencia, Carlos Ulloa, y que está al frente de la empresa proveedora de medicamentos, que nos haga llegar algún informe. Yo estuve con él hace poco y me compartió una serie de avances que me parecen muy importantes informar, para no equivocarme y no errar en la información. Y la otra pregunta tenía que ver con el abasto de los medicamentos. Bueno, te ofrezco traerte esa información, pero sí te puedo decir con fuerza, sí hay medicamentos, sí hay excepciones, claro, sí hay casos, siempre son lamentables porque se trata de la salud, pero sí hay un antes y un después. El gobierno de la presidenta sí está haciendo algo muy importante para garantizar medicamentos y salud a las y a los mexicanos. México tiene la mayor inversión extranjera directa de la historia, más de 36,000 millones de dólares. Histórica. La principal reducción de pobreza, 13.4 millones de mexicanas y mexicanos. Tenemos hoy indicadores que verdaderamente muestran un avance y claro que hay un reordenamiento mundial. Si tú volteas a ver, de acuerdo a los datos de las 20 economías más importantes mundiales, cuál es el crecimiento económico, solamente dos tienen un pronóstico de más de 2 dígitos, que son la India y China. El resto de los países están por debajo de 1 dígito. Y los precriterios que ha enviado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público están por cerca de 1 dígito. Lo importante, además de cuando hablamos de crecimientos económicos, es también evaluar la desigualdad social. Y si algo ha logrado el gobierno de la transformación es un decremento significativo, por ejemplo, en el indicador Gini, que es el que explica claramente dónde está la desigualdad social, donde 0 es igual a igualdad perfecta y 1 es igual a desigualdad completa. Pues el gobierno de la transformación ha logrado reducir la desigualdad. A ver, lo que te quiero decir es, hay un fenómeno de reordenamiento comercial en el mundo y México tiene buenas expectativas de crecimiento. Muchas gracias. Bueno, antes de que intervenga Andrea, a mí me pareció muy inteligente las preguntas, como todas. Y anoté, estaba recordando un artículo que escribí hace tiempo sobre qué connotación implica aceptar, dice Víctor, con justa razón, ¿por qué no aceptar que a los cárteles se les llame narcoterroristas? Y es muy profunda la pregunta, de verdad. Tiene, Víctor, por eso lo respondo, connotación jurídica, no solo interna, sino también económica, política y social. Aceptar oficialmente que los cárteles mexicanos sean
catalogados como terroristas implicaría una connotación muy profunda en lo político, repito, en lo jurídico, en lo económico, incluso en lo diplomático. Primero tendríamos que cambiar la Constitución y la ley para aceptar que los delincuentes que a través de del crimen organizado lo hacen, modificar todo el marco jurídico constitucional y legal. Pero no solo eso, es una puerta a la intervención extranjera. Si México aceptara esta designación, Estados Unidos u otros países podrían justificar acciones militares, operaciones encubiertas o incluso sanciones directas, alejando las garantías individuales y la protección a los ciudadanos y alegando la lucha contra el terrorismo. Sin duda afectaría a la soberanía. Se podría leer como un reconocimiento de que México acepta la intervención extranjera, que ejércitos norteamericanos vengan a México y apliquen sanciones en nuestro propio territorio. Es muy delicado, Víctor, demasiado delicado. Y también creo que diplomáticamente tendríamos problemas serios. No es posible que México, esa es mi posición personal, acepte la connotación terrorista a las bandas de delincuentes del crimen organizado por estas connotaciones. Es muy grave. Les daríamos elementos a los Estados Unidos para que apliquen extraterritorialmente aquí sus leyes en detrimento de nuestra soberanía y de nuestra integridad. Por eso no es tan fácil solo decir aceptamos que sean terroristas. No, es mucho más profundo, jurídica, constitucionalmente, social, económica, diplomáticamente. Es muy delicado, pero es una buena pregunta tuya. La verdad es que es muy inteligente de parte de quien la hace. Ahora vamos a darle chance a Andrea. Andrea es legisladora de Nayarit, es muy lista, muy inteligente y quiere comentarles una propuesta, una iniciativa que va a presentar y que, como en todos los grupos y en todos los legisladores de Morena, ella tiene libertad plena de hacerlo. Gracias. Bien. Buenas tardes. Gracias, coordinador de la bancada de Morena. Gracias al vocero de nuestra bancada. Sí, en efecto, pues estábamos hablando y pude escuchar cómo algunas palabras pueden cambiar para bien o para mal la situación o las narrativas, ¿no? O la forma de percibir una norma en nuestro país. Ella ahorita decía, el compañero periodista, que por qué no llamar narcoterrorismo, ¿no? Ya lo explicaba el coordinador, cómo es la profundidad de cada una de las palabras. Y yo creo que las palabras en la visión de la Cuarta Transformación nos han llevado a transformar la vida pública. Decía, por ejemplo, me gustaría recordar algunas de las frases más icónicas de Andrés Manuel. Si yo les digo por el bien de todos, seguramente todos contestaríamos primero los pobres. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Abrazos, no balazos, la mafia del poder a la cual pertenece Alito. La Cuarta Transformación, que habla de las transformaciones de la vida pública. Me canso, ganso, no mentir, no robar, no traicionar. Y la felicidad no reside en el dinero. La austeridad republicana,
el pueblo manda, los fifís, neoliberalismo, soberanía. Esto por decir algunas frases y algunas palabras de Andrés Manuel. Pero si hablamos de la presidenta, cuando ella dice no llego sola, llegamos todas, nos enuncia cada una de las mujeres que conformamos más del 50% de la población en este país. Cuando recordamos, por ejemplo, cuando la presidenta dice México con M de mujer, también nos nombra y nos recuerda, nos hace saber que existimos y que somos importantes. Cuando hablamos de que tenemos los legisladores un receso, si yo me voy a la definición de lo que dice la Real Academia Española, receso se define como separación, apartamiento o alejamiento. Por esta razón, me he decidido y realizamos una iniciativa de proyecto de decreto en materia constitucional de 10 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el artículo 6º, el 26, el 27, el 29, el 73, el 76, el 78, el 87, el 98 y el 102. Esto es para cambiar el término receso y que el pueblo tenga claro o que se modifique la percepción de que en estos tiempos el legislador, que el representante popular desde el legislativo federal no trabaja. Porque quiero comentarles algo, esta bancada, este poder legislativo ha sido una de las legislaturas con mayor productividad en materia legislativa. Llevamos a cabo en el primer año alrededor de 120 reformas, 19 de ellas en materia constitucional, que ya finalmente se ve cristalizado en la transformación de, en este caso, el Poder Judicial, que estaban tomando protesta los ministros y ministras que llevarán las riendas de este Poder Judicial en esta forma justa e imparcial de impartir justicia, ¿no? Es así como el trabajo de las y los legisladores transforma la vida pública. Entonces, si la primera vez que se definieron los periodos de trabajo del primer periodo, en este caso que inicia el 1 de septiembre y concluye el 15 de diciembre, ahí está el primer periodo, la primera vez que se definió fue en la Constitución de 1857, por así decirlo, y en el año de 1917 es la primera vez que se nombra el término receso. Si las palabras transforman, nosotros creemos que para que la gente confíe más en sus legisladores, tenemos que empezar a adecuar el lenguaje a la realidad contemporánea, a lo que vive el pueblo y a la madurez política que tiene el pueblo de México. Según las encuestas, en este caso de la CESOP, del Centro de Estudios de Opinión Pública, el 75% de los mexicanos considera que los diputados y los senadores les interesa poco o nada lo que piensa la gente de nosotros, ¿no? Tenemos que ir cambiando estas realidades y es por eso que creemos que los diputados y las diputadas debemos de dejar de lado el término receso, porque ya no llegamos en carretas o en caballo a trabajar. Los traslados ya son muy cortos porque tenemos la posibilidad de llegar en avión o en carro y entonces a esto debemos de responder, ¿no? Entonces la propuesta es que se deje de lado y que se deje atrás el término de receso legislativo para llamarlo a partir de esto, si se logran los consensos con los compañeros y compañeras legisladores, periodo de actividad continua. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Como ven, hay libertad. Y muchas gracias a todos y a todas. Que viva México en este mes de la patria. Que viva. Muy bien.